Bueno, como tanto se habló, todo el mundo ya se enteró del fallecimiento del compañero Menem. ¿Ese compañero? ¿El que nos entregó de lleno al globalismo? ¿El que terminó desmantelando el sistema de defensa después de un largo proceso de caída? ¿El que vendió sectores estratégicos para que no tengamos más manejo de nuestros recursos? ¿A ese compañero homenajean? Muchos dicen que el peronismo debería dar explicaciones por haber permitido un Menem y todo lo que significó, a pesar de que demostró que fue un entregador y un vendepatria. Pero yo difiero. Para mí el peronismo no tiene que dar ninguna explicación. Con sus actos explican todo. Con el oportunismo y la justificación a casi cualquier cosa dicen suficiente. Con la incoherencia interna de que muchos se oponen a reivindicarlo, con justa razón, por cierto, pero aún insisten en formar parte de ese barco nefasto que se hunde, un Titanic manejado por y para ricos, para acomodados que solo buscan salvarse entre ellos. Un partido que pasó a ser de la herramienta de un movimiento nacionalista al partido del acomodo, al partido de la entrega, de la rosca sin escrúpulos, de ladrones, mafiosos y arribistas. No tiene sentido ya insistir en el peronismo de que no se lo reivindica a Menem. Si por oportunismo reivindican lo que sea. Si alguien siguiera el precepto de poner primero la patria, como el mismo Perón dijo, jamás se podría aceptar un Menem como prontuario, y mucho menos los Kirchner, que son sus hijos. Antes de seguir, pongámonos en contexto. ¿Qué situación tenía la Argentina previa a esa década? Bueno, lo que ya sabemos del desastre de gobierno de Alfonsín, donde con la economía incendiada tuvo que terminar el mandato meses antes de cumplirlo. Una hiperinflación que llegó al 3000%, un déficit fiscal de 7,6 puntos del PBI, una deuda de 58.700 millones de dólares, con atrasos de pago por 6.000 millones de dólares, y un gasto público que superó al 35% del PBI. Este último dato no es menor, ya que previo al gobierno militar, Argentina había podido sostener todo lo que el Estado llevaba encima con tan solo no más de un 25% del ingreso de todos los ciudadanos que trabajan. Es decir, cada uno contaba con el poder adquisitivo del 75%, con lo cual le permitía otra vida, como ahorrar, eventualmente comprarse una propiedad o más, dependiendo del caso, como también ser sostén único de una familia tipo. Con ese 25% restante que el Estado se quedaba, se lograron hacer muchas empresas que luego Menem se encargó de vender por moneditas, como YPF, Somisa, Gas del Estado, Ferrocarriles, Aerolíneas y muchas otras. Pero cuidado, no estamos ante la crítica de la privatización como idea en sí. Otros países han tenido empresas que nacieron estatales y que terminaron siendo gigantes privados, y que hoy son fieles banderas que compiten y aportan riqueza a sus naciones desde el sector privado, como los casos de Japón, de Corea del Sur, de Alemania, entre otros más. Pero la diferencia es que en Argentina hubo implicancias geopolíticas. Bueno, también las hubo en otros países, pero obviamente por esa misma razón tomaron decisiones distintas. Esto hizo actuar al gobierno de Menem, el cual le hizo tomar un rumbo que no necesariamente es de racionalidad económica en sí, sino más bien para que cada corporación de afuera pudiera absorber a su competencia acá en Argentina. Es decir, ¿eran necesarias las privatizaciones de algunos sectores? Ciertamente sí. Lo que cuestionamos es el cómo y ciertos sectores que se fueron privatizando. Y principalmente el espíritu de esas privatizaciones, las cuales no tuvieron el objetivo de hacer más eficiente la economía nacional ni poner a competir empresas gigantes que vivían del subsidio y de la protección de forma abusiva, sino para simplemente devolver favores y arreglar con amigos del poder. Como también ocurrió con las estatizaciones de las que los kirchneristas hacen tanto alarde, pero fueron los mismos quienes hicieron lobby para privatizarlas, como en el caso de YPF también. En cuanto a esto, Menem fue simplemente un continuador o replicador de una política que había empezado mucho antes, que la vino llevando a cabo Martínez de Oz con la famosa tablita cambiaria durante la dictadura. La convertibilidad como escala ficticia de un peso a un dólar solo significó, por un lado, la destrucción de la industria nacional porque le sacó competitividad con un dólar barato que no permite que los que producen industria en Argentina les convenga exportar. Hicieron que la demanda emigrara de forma masiva al consumo importado, sin siquiera mantener en igualdad de condiciones el mercado de competencia. El dólar barato, además de no hacer rentable la exportación, también permite a empresas grandes que no tienen problemas de financiación, las cuales se acomodaron más, a hacer aquello que el gobierno trataba de evitar, que es la idea de cazar en el zoológico y así, con la muerte de las pequeñas empresas y medianas, quedarse con el resto de la demanda. Mientras aquellas que necesitaban un dólar competitivo para competir en igualdad de condiciones al menos y poder tener una protección,
terminaron quebrando masivamente. Que quede claro, el problema en sí no es la importación, sino el dólar barato como instrumento de demagogia y de populismo, que revienta la producción nacional y destruye la diversificación de la economía. A mayor diversificación de actividades, más robusta es la economía y más competitiva es. En cambio, se acentúa una vez más la dependencia de la venta de commodities y la dependencia del campo, de la cual no nos hemos librado. Empezó el modelo de la soja y de las relaciones con aquel gigante en proceso de ascenso como lo es China, que hoy es una potencia económica indiscutida. El campo argentino, que de por sí ya no contaba con una variedad de medianos propietarios y productores, se terminó extranjerizando aún más y empezando a desarrollar patentes y acopio por parte de las gigantes corporaciones que comercializan alimentos. Es decir, poco a poco ya no seríamos soberanos de nuestra comida, un recurso que ni siquiera países del primer mundo que adhirieron al consenso de Washington no terminaron entregando aún así. Ni la Francia de Macron se resigna a desproteger a los productores de alimentos. Tampoco el Estados Unidos de Bush ni de Bill Clinton, porque se entiende que el insumo alimenticio es un asunto de seguridad nacional, por el cual se compite casi en términos de una guerra de baja intensidad. Pero hay más implicancias geopolíticas en esto, y más importantes aún, para definir el rol de Argentina abierta al mundo. Hace algunos días moría Carlos Saúl Menem, padre de la pobre mediocridad argentina. Solo algunos lo defienden desde el lado económico, pero la realidad muy ficticia muestra que solo fue para algunos beneficiosa, injustamente. Una porción importante de la sociedad se volvió más pobre. De tener un trabajo estable y en blanco pasó a tener uno más marginal. Sería el famoso empleo no registrado o informal, que todavía existe y crece, ni hablar en el sector público. La realidad es que se destruyó la industria nacional. El Estado, en vez de redireccionar los sectores productivos hacia algo más rentable, prefirió destruirla por completo, dejando recursos humanos sin capacitar y a la buena del mercado. Obviamente todo eso generaría más pobreza y gente sin empleo y sin poder ingresar al mercado laboral. Todo ese derrame es pura consecuencia, nada de casualidades. La causa, que es lo importante, es la infamia que firman Menem y Cavallo entre el 15 y el 16 de febrero de 1990 en Madrid, los tratados de paz por las Islas Malvinas. Algo muy poco conocido de Cavallo es que los 2 primeros años del gobierno de Menem fue canciller. Firmó una cochinada y lo ejecutó como ministro de Economía los años siguientes. Más allá de lo descrito anteriormente, vamos a ver el marco jurídico y político que le dieron a esto. Ya la parte visible es una ridiculez. La ley 24.184 no fue aprobada en el Congreso porque no tuvo los 2/3 de la Cámara que se necesitan, sino que fue afectada por un decreto del Poder Ejecutivo, el decreto 2160. La ley 24.184 es un convenio bilateral que se firma con Gran Bretaña. Este convenio es para proteger inversiones de forma mancomunada. Pero vamos a la realidad, ¿qué país ganador de una guerra le brinda ciertos beneficios al país perdedor? Por ejemplo, en una de las partes del convenio, Argentina y Gran Bretaña harían trabajos en conjunto en lo que respecta a lo militar. Pero cuando Gran Bretaña informa todos los movimientos que hace en el Atlántico Sur. Estamos hablando que esto se firmó en 1990. Desde que se pone en vigencia esta ley, podemos ver que nunca fue cumplido este tratado, sino que Gran Bretaña hizo siempre lo que quiso. Si no, fíjense, además, la desprotección que hay en el Atlántico Sur, que después de la milla 200, todos los buques que van a robar al mar argentino. Otra de las leyes que venía en este paquete de tratados es la 24.124. Es un convenio muy parecido a la 24.184, pero con Estados Unidos. En esta es más que nada de protección económica. No tenemos que olvidar que Gran Bretaña y Estados Unidos forman parte de la OTAN. A partir de la firma de este tratado en adelante, Argentina tendría prohibida la radarización, el rearme y algo muy importante es la prohibición del servicio militar obligatorio. Algo muy contradictorio pasa con la radarización. Argentina produce radares de primerísima calidad, con muy buena tecnología, y sin embargo somos uno de los países más desprotegidos de la región.
Si no, fíjense el coladero que es el norte argentino respecto al narcotráfico. Y ni hablar, como he mencionado, el mar argentino invadido por buques pesqueros extranjeros. Toda decisión política y militar primero se le informa a Gran Bretaña. Y una de las más importantes es la prohibición de la industria nacional. Si bien generamos productos dentro del país, no es lo suficiente para generar las riquezas y poner la balanza comercial en un equilibrio. O sea, Argentina no es capaz de producir las riquezas necesarias para autoabastecerse. Esa supuesta industrialización que se generó durante el kirchnerismo era totalmente mentira. Si bien se le ponía la etiqueta de industria nacional, casi todo era material importado. Acá solamente se ensambla. Eso es lo que se firma en este convenio. Argentina pasaría a ser un país de ensamble. Lo único que hacen los políticos del 90 en adelante es cumplir con este tratado a rajatabla, aunque también pasó del 83 en adelante, pero más profundamente durante las políticas económicas de los 90 es cómo el país fue decreciendo tanto culturalmente, económicamente hacia abajo. La pobreza argentina es cada vez más grande. Si no, fíjense en los últimos datos que fueron saliendo en el que el 63% de niños y jóvenes es pobre. Lo que se firmó en los 90 es justamente eso, que el país sea pobre. Al prohibir la industria nacional y tener políticos que trabajan al servicio de, lo único que se va a hacer es enriquecer tanto a una pequeña casta política y de empresarios interna, pero principalmente a las potencias extranjeras que vienen a quitarnos los recursos. De esto no hay mucha información pública. Sí, si uno se pone a buscar dentro del boletín oficial, algún que otro diario de afuera, porque los internos, si uno quiere buscar las hemerotecas, no están. Lo que se firmó en los 90 es la culminación de un proceso que se venía dando desde los 70, en el que el mundo se fue globalizando. Una de las consecuencias de todo esto es justamente que el Estado argentino haya quedado sin objetivos ni estrategias para su política exterior e interior. El Estado argentino es incapaz de generar las condiciones para que nosotros como individuos nos podamos desarrollar en comunidad. Tenemos un montón de recursos en el país como para generar trabajo y riqueza para que todos los argentinos podamos vivir dignamente. Pero resulta que con tratados como este y con políticos que no defienden los intereses de los argentinos, no podamos avanzar y llegar a ser un país potencia como el que merecemos ser. Desde el norte argentino hasta la Antártida tenemos un montón de riquezas y sin embargo llegamos al dato de 64% de niños y jóvenes pobres. Solo hubo un proyecto de derogación de la ley 24184 en 2012 presentada por Fernando Pino Solanas. Obviamente, como pasa en Argentina, todos estos temas de geopolítica quedó en el archivo. Pasaron los años que necesitaba para ser tratada y quedó en el olvido. Menem es la frutilla del postre de un proceso que se venía dando del 76 en adelante. Menem lo único que hizo fue dar el marco político y jurídico para que todas las medidas estas sean posibles. Argentina con Menem entra al nuevo orden mundial de rodillas y humillada. Sin embargo, como Estado y como nación, los argentinos permanecemos dormidos, desaprovechando la posibilidad de ser un Estado potencia. ¿Y planean seguir con la defensa al compañero? Los que nos consideramos nacionalistas lo hacemos por la simple razón de defender el interés nacional. No somos dogmáticos ni pretendemos una solución única y definitiva. Pero una cosa es ser realista político y hasta pragmático y comprender relaciones de poder, y otra muy distinta es, en nombre del pragmatismo, entregar el futuro de la Argentina y su bienestar por una década de demagogia y consumo efímero para la clase media. Un país que se proyecta como nación potencia no obedece a lógicas dogmáticas de mercado ni de Estado, pero sí se encarga de mantener la decisión soberana de su Estado-nación de proteger esos objetivos nacionales, ya sea que estos acarreen privatizar o no una empresa nacional. Para aquellos nacionalistas que nos estén viendo, el peronismo no dará ninguna alternativa que no sea el mismo oportunismo y complicidad que mostraron Menem y los K. Abandona este barco.
Muerto Perón se encargaron de destruir todo lo que alguna vez haya podido él soñar. ¿Vas a acompañar esa destrucción o vas a dar vuelta a la página y exigir nuevos dirigentes sin prontuario? Que te hablen de futuro, de aquel futuro que en nombre de los compañeros te vienen robando hace décadas. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te pedimos que le des like y lo compartas con tus amigos, tu familia, el kiosquero de la esquina o el taxista. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. También déjanos tu comentario y opinión acá abajo en el video, y si te gustó lo que hacemos y querés ayudarnos a que siga siendo posible, te dejamos nuestra cuenta de banco y de Patreon para que puedas hacernos tu donativo, que por más mínimo que sea, nos ayuda un montonazo. Nos vemos en el próximo programa de Nueva Argentina.